Mis amores, hoy nos corresponde comprar máscara de pestañas, así que supongamos pues que nos vamos al establecimiento a comprar nuestra pestañina. Ok, ya estamos entonces en el lugar y cuando llegamos allí, ay Dios mío, encontramos aquella cantidad de pestañinas, hay de diferentes marcas, diferentes precios, diferentes colores, diferentes cepillos y entre toda aquella cantidad de pestañinas, de máscaras de pestañas, pues vemos esta que es la Ultra Volumen de la marca Vogue. ¿Qué tanto conoces esta máscara de pestañas? Antes de comprarla es importante conocer muy bien el producto para hacer una buena compra y no malgastar nuestro money. Así que para eso entonces es esta reseña. Vamos a tomarnos unos minutos para conocer más a detalle este producto. ¿Qué tipo de cepillo tiene esta máscara de pestaña? ¿Para qué tipo de pestaña está dirigida? ¿Será que la podemos utilizar si tenemos pestañas lacias, caídas, pestañas cortas? Y con respecto al producto, ¿será que es a prueba de agua o no es waterproof? ¿Y cómo se comporta, por ejemplo, si tú tienes el ojo sensible o si utilizas lente de contacto? Muchas preguntas, ¿cierto? Vamos de una vez a conocer este producto. Yo por muchos años estuve comprando máscara de pestañas sin tener tanta información al respecto porque pues qué tanto. Simplemente quería una máscara de pestañas que me diera largo y volumen en mis pestañas, pero resulta, mis amores, que comprar una máscara de pestañas en realidad sí tiene su ciencia. Por eso es que, por ejemplo, muchas personas que tienen las pestañas lacias y caídas, pues prueban una y otra máscara de pestañas y no funciona, sus pestañas siguen caídas. Entonces piensan que tienen las pestañas más imposibles del mundo y no es exactamente así. Resulta que la ciencia de una máscara de pestañas radica en el cepillo, en conseguir el cepillo ideal que realmente nos aporte a nosotros, nos dé la solución y el beneficio que estamos buscando para nuestras pestañas. Porque resulta que en el mercado, pues en todo este tema, cuando uno habla de máscaras de pestañas, hay alrededor de 7 tipos de cepillos. Sí, mis amores, 7 tipos de cepillos que utilizan entonces para las máscaras de pestañas, porque en líneas generales, pues las máscaras de pestañas nosotros la utilizamos para alargar nuestras pestañas y también para dar volumen, para que ese abanico se vea oscurito, ¿sí? Pero resulta que hay un tipo de cepillo específico que ayuda a alargar las pestañas, hay otro tipo de cepillo específico que ayuda a dar volumen, hay otro que ayuda a dar curva, como por ejemplo, yo les tengo por aquí, no se preocupen, creo que de este lado por acá les voy a ir colocando la imagen para mostrarles algunos tipos de cepillo. Esto es para que lo tengan en cuenta antes de comprar una máscara de pestañas. Fíjense, por ejemplo, esta es la máscara de pestaña que tiene un cepillo cónico. Este tipo de cepillo es especial para quienes tenemos párpado caído, porque ese cepillo ayuda a depositar poco producto acá en el lagrimal y más cantidad de producto acá en el extremo, y eso lo que ayuda es a dar ese efecto de ojo almendrado, que se vea como un delineado y que nuestro párpado entonces ya no se vea tan caído, sino que se vea más levantadito. Si ese es tu caso, entonces puedes apoyarte en máscaras de pestañas que tengan un cepillo cónico. Si por el contrario tú tienes unas pestañas lacias y lo que quieres es conseguir curva, quieres enchinar tus pestañas, pero pues no te gusta utilizar este tipo de herramientas que son enchinadores de pestañas porque le tienes pues temor a lastimarte el párpado, entonces tienes que apoyarte en máscaras de pestañas que tengan este tipo de cepillos que son, el cepillo es curvo porque te ayuda a dar curvatura a tu pestaña sin utilizar un enchinador. Si por el contrario, en otro caso, tú tienes, por ejemplo, pestañas que son muy cortitas, pero que son tupiditas, y lo que buscas entonces es dar longitud, buscas alargar tus pestañas, entonces tienes que apoyarte en máscaras de pestañas que tengan el cepillo en espiral. Fíjense cómo ya todos ustedes estarán allí como que, con razón compré esta máscara de pestaña y no me dio curva, no me dio longitud en mis pestañas, porque aquí todo radica es en el cepillo. Así que estamos aprendiendo para hacer buenas compras y no gastar mal nuestro money, nuestro dinerito. Así que si tenemos entonces pestañas cortitas y queremos dar longitud, entonces vamos a buscar una máscara de pestañas que su cepillo venga en espiral. Si, por ejemplo, por acá
tú tienes largo, tus pestañas pues son largas, pero son poco pobladas, no tienen mucho volumen, entonces necesitas una máscara de pestañas que su cepillo sea recto y que sea bien tupido. Esas son las máscaras de pestañas que vienen a dar volumen, que es precisamente esta ultra volumen de la marca Vogue. Si nosotros vemos el cepillo de esta máscara de pestañas, fíjense que el cepillo, acá lo ven. Ahí está, fíjense que el cepillo es recto, ¿sí? El cepillo no tiene ninguna curvatura y es bastante tupido. Precisamente tiene el cepillo así porque es una máscara de pestañas que dice: yo vengo a darte volumen en las pestañas. No dice que es para dar largo, aunque les digo, yo aquí por supuesto la tengo aplicada y les puedo decir: sí da algo de longitud, sí ayuda a alargar las pestañas, pero en realidad el objetivo principal de esta máscara de pestaña, de esta pestañina, es dar volumen. Por eso es que su cepillo es largo y es tupido. Si tienes unas pestañas que son un poco rebeldes, que pues tienden como a enrollarse un poquito y tú das y das y das, entonces tienes que buscar una máscara de pestañas que su cepillo sea tipo peine. Hay máscaras de pestaña, vamos a ver, le consigo una imagen por acá. Hay unas que en su cartoncito, donde ellas vienen guardaditas, viene dibujada, allí muestran la imagen del cepillo que trae, precisamente por eso. Como no se puede destapar la máscara de pestañas, que por cierto, eso es otra cosita que, haciendo paréntesis, es que es mucha información sobre las máscaras de pestañas. Con respecto a la fecha de vencimiento, resulta que cuando nosotros destapamos una máscara de pestañas, pues en ese preciso momento comienza a correr la fecha de vencimiento. Es desde ese momento cuando una máscara de pestaña comienza entonces a su proceso de vencimiento. Por eso hay muchas marcas y se recomienda que sea así, mis amores. Cuando ustedes vayan a comprar una máscara de pestañas, procuren que venga en esos cartoncitos para que pues las personas que lleguen viendo el producto no estén destapando a cada momento, porque cuando tú lo vayas a comprar no sabes pues cuántas veces o desde qué tiempo ya esa máscara de pestaña está abierta y pues ya comenzó su proceso de oxidación, de vencimiento. Así que se recomienda comprarlas en ese cartoncito para que seamos nosotras entonces que destapemos nuestra máscara de pestañas y saber entonces ya cuándo, más o menos cuándo se puede vencer nuestra máscara de pestañas. Y en ese cartoncito viene dibujado el tipo de cepillo, precisamente para que, como no lo puedes destapar, pero necesitas saber qué tipo de cepillo tiene para saber entonces qué beneficio le vas a aportar a tus pestañas. Tú dices, bueno, yo voy a comprar una máscara de pestañas, pero necesito saber qué tipo de cepillo tiene para saber entonces si realmente le va a funcionar a mis pestañas o no. Así que, y por último, para mencionarles acá, si tienen, por ejemplo, unas pestañas que son rizadas, una máscara de pestañas que te ayude a dar largo, que te ayude a alargar tus pestañas, a dar longitud, pero que también te ayude con tus pestañas que son muy rizaditas, entonces necesitas una máscara de pestañas con este tipo de cepillo que es ultra delgadito. Muchas veces pensamos que porque tiene el cepillo así tan delgadito se utiliza únicamente para las pestañas inferiores y no es así. Esa máscara de pestañas con ese tipo de cepillo que es tan finito es especial para quienes tienen las pestañas rizaditas o para quienes tienen pestañas que son muy tupiditas pero que no son muy largas, y eso es lo que buscas. Yo, por ejemplo, tengo por acá esta máscara de pestañas. Esta es la Lash Accelerator de la marca de Rimmel London. Fíjense el cepillito que tiene esta máscara de pestañas, yo realmente lo amo. Fíjense que tiene un cepillo bastante delgadito, pero hay máscaras de pestañas que tienen el cepillo mucho más delgado, mucho más finito, y es especial entonces para eso, para dar longitud, para alargar nuestras pestañas. Así que es por eso, esta es entonces la ciencia que hay detrás de la compra de una máscara de pestañas, porque dependiendo del tipo de cepillo que ella tenga, me va a indicar a mí para qué tipo de pestaña está dirigida y si va a aportar
aportar entonces a mis pestañas los beneficios que yo estoy buscando. Si tú me vas a ayudar a dar volumen si es que necesito, o a alargar mis pestañas si necesito alargarlas, o de pronto a darle curva. Así que, mis amores, lo primero que tenemos que hacer es buscar el tipo de cepillo. En este caso, como ven, esta que es ultra volumen de la marca Vogue tiene un cepillo que es recto y es bastante tupido, porque exactamente ella viene para dar volumen a nuestras pestañas. No busques que dé mucho largo, porque en realidad ese no es el objetivo de esta máscara de pestañas. Ahora, con respecto al producto como tal de esta máscara de pestañas, el pigmento, fíjense, voy a marcar aquí un puntito, y fíjense que esta máscara de pestaña es bien, pero bien negrita, es bien negra, lo cual es exactamente lo que queremos pues para nuestras pestañas, para que se vean así súper negritas. Y el producto sí es a prueba de agua, sí es waterproof. ¿Esto es bueno o es malo? Ni es bueno ni es malo en realidad. Esto depende mucho para quien vaya a utilizar esta máscara de pestañas, porque por ejemplo, si nosotros queremos pues que nuestras pestañas estén curviaditas, si tú por ejemplo tienes las pestañas lacias y caídas, una máscara de pestañas que sea a prueba de agua, que sea waterproof, es beneficiosa porque ella pues deja las pestañas bastante como tiesita y ayuda a que esa curva se mantenga por mucho más tiempo. Pero si tú, por ejemplo, si tienes ojos sensibles o si utilizas lentes de contacto, pues en realidad puede que sea un poco, te dé batalla al momento de retirar la máscara de pestañas. Como esa prueba de agua, pues necesitamos retirarla con más producto. Tiene que ser con desmaquillante bifásico a base de aceite para poder retirar bien el producto, porque tenemos que desmaquillar bien las pestañas. Así que pues imagínense, no es lo mismo una máscara de pestañas que no sea prueba de agua, pues sencillamente uno con agua y jabón la retira y no tiene que frotar mucho el ojo, porque si tienes el ojo sensible la idea es no tocarlo mucho. Pero utilizar una máscara de pestañas que sea waterproof nos va a conllevar a nosotros a tener que utilizar un desmaquillante bifásico, a trabajar más en el área del ojo para poder retirar este producto, y entonces puede hacer que nuestro ojo se ponga aún más sensible, o si utilizamos lentes de contacto pues puede ser que sea un poco incómodo. Así que si tú tienes ojos sensibles, si tú utilizas lentes de contacto, ya sabes entonces que esta máscara de pestañas es waterproof, para que lo tengas en cuenta. O si tú que me estás viendo no tienes ojos sensibles, no utilizas lente de contacto, pero tienes sus pestañas lacias y caídas, esta máscara de pestañas que es waterproof es bastante beneficiosa, porque nos va a ayudar a nosotros a mantener nuestra curva bastante levantadita por mucho más tiempo. Con respecto a la aplicación, ¿cómo aplicar esta máscara de pestañas ultra volumen de la marca Vogue? Muy sencillo, simplemente vamos a ubicar el cepillo debajo de la pestañita, y lo más importante es hacer movimientos zigzag. ¿Por qué? Porque va a ayudar a tomar todos los vellitos, todos los pelitos de nuestra pestaña para ubicarlos bien en el cepillo, y luego que hayamos hecho entonces nuestro movimiento zigzag, ahora sí vamos a deslizar entonces nuestro cepillo hacia arriba para que termine entonces de peinar toda la pestaña y que no quede entonces grumo. Es de esta manera como aplicamos cualquier máscara de pestañas, independientemente del cepillo que tenga. Lo ideal siempre es simplemente hacer un movimiento zigzag y deslizar entonces ese cepillo hacia arriba para que tengamos nuestras pestañas como la pata Daisy. Y apreciando más de cerca los detalles de esta máscara de pestañas, vemos que en la parte frontal está el nombre de la marca Vogue. Nos indica que es una máscara o pestañina, así también le dicen en Colombia. El nombre de la máscara de pestañas, ultra volumen. Una breve descripción del beneficio que nos aporta esta máscara de pestaña nos indica que nos va a dar unas pestañas con volumen y más volumen. Nos indica también que es una máscara de pestañas a prueba de agua, es decir, es waterproof. La cantidad de producto que trae, que son 9 gramos. Y fíjense la importancia de saber el cepillo. La misma marca nos indica acá que trae un cepillo con cerdas ultra que dan volumen y más volumen. Nos deja una pequeña imagen de cómo es el cepillo. Fíjense que es un cepillo recto y que es bastante tupido. Y pues más abajo solamente hay información sobre la elaboración y distribución del producto. Dice que es importado por L'Oréal Perú y por Vogue. Vogue es una marca colombiana. Y en la parte de la tapa encontramos entonces el tono de esta máscara de pestaña, que es
negro. Y el precio de esta máscara de pestañas, la página web de Farmatodo Colombia me indica que esta máscara de pestañas tiene un precio de 14.600 pesos. Ahora sí, mis amores, ya tenemos suficiente información sobre esta máscara de pestaña y su cepillo. Ya sabemos entonces a qué tipo de pestañas va a beneficiar más aún y a cuáles no. Así que ya ustedes entonces deciden si invertir su dinero o no. Si la compran y la prueban, las espero por aquí para que me dejen escrito en los comentarios qué tal les ha ido entonces con esta máscara de pestañas. Aquí en el canal ya también hicimos la reseña de esta otra máscara de pestañas que es la It Lash Dior Addict de la marca Dior. Están más que invitadas, por supuesto, a también revisar entonces la reseña de esta máscara de pestaña. No puedo irme, por supuesto, sin antes invitarlas a suscribirse aquí al canal si esta reseña les pareció bastante informativa, les gustó, dijeron definitivamente obtuve bastante información sobre esta máscara de pestañas. Por favor, suscríbanse aquí al canal y presionen la campanita para que YouTube les avise cuando tengamos entonces nuevo video aquí en el canal. Yo por mi parte les deseo, por supuesto, unas lindas pestañas. Nos vemos en un próximo video y les mando un besote como es de costumbre. ¡Mua!